Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Bhagavatam, ya acercándonos hacia el final del capítulo, texto 56, de 60 versos de este capítulo. También hoy, igual que el verso de ayer, la tesitura del texto es un tanto técnica, con algunos conceptos técnicos. Y aparte de leer el verso, también vamos a comentar algo acerca de lo especial del día de hoy, que para este año ha sido 22 de diciembre, de acuerdo al calendario solar, que es el que seguimos, pero siguiendo las cuentas del calendario lunar, varían de acuerdo a cada año. Hoy es el día en que se conmemora la aparición, el nacimiento o el cumpleaños de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, que es el maestro espiritual de Prabhupada. Así que vamos a hablar un poco acerca de él y acerca de la importancia que tiene recordar y conmemorar su persona todo el tiempo, especialmente hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dvastamaya Gunodarko Niruddha Karanasaya. Nivartita Kilala. Nivartika Kilaharam. Astestanurivachalam. Tasyantaro Maiba. Tasyantarayo Maibabu. Sanyastakila Karmana. La traducción es la siguiente. Él, recordamos, Narada Muni está describiendo lo que va a suceder con Dhritarashtra, que está haciendo yoga en este momento en los Himalayas. Dice Narada Muni, él tendrá que suspender todas las acciones de los sentidos, incluso desde fuera, y tendrá que permanecer impávido ante las interacciones de los sentidos que son influidos por las modalidades de la naturaleza material. Después de renunciar a todos los deberes materiales, tendrá que establecerse de un modo inamovible por encima de todas las fuentes de impedimentos que hay en la senda. Bueno, nosotros estamos más familiarizados ya con el Bhagavatam y las enseñanzas de Prabhupada en general, y indudablemente un tanto familiarizados con las escrituras. Sin embargo, posiblemente para alguien que sí está más desconocedor, está en una situación más de desconocimiento acerca de la vida espiritual en general, y cuando se habla de la vida espiritual o de temas espirituales en ambientes ordinarios, hay de alguna manera una cierta, cierto estereotipo para personas que no tienen idea de cómo funcionan los asuntos espirituales. Hay un cierto estereotipo de qué es la espiritualidad, ¿no? Y con frecuencia ese estereotipo de espiritualidad implica palabras y términos extraños, difíciles de comprender, y verdades tan lejanas y distantes que a través mismo del lenguaje se vuelven enredado y se vuelve, ¿cómo se llama?, nebuloso el asunto. Digo esto porque la forma en la cual está presentado este verso podría, a un lector ordinario, podría reforzarle ese paradigma de que la espiritualidad es indescifrable y nebulosa y difícil de comprender en sus palabras. Este verso, vamos a leerlo nuevamente. De descifrar, claro que afortunadamente tenemos el significado de Prabhupada y él va a dirigir nuestra atención, la atención del lector, al punto importante del verso, poniéndolo no solamente el punto importante de este verso, sino
aportando también toda una contextualización de lo que Narada Muni está diciendo. No solamente va preocupada a enfatizar algo de este verso aislado, así en particular el verso, sino su significado viene a aportar también lo que se ha venido diciendo en versos anteriores, ¿no? Pero si leyéramos únicamente el verso, leámoslo nuevamente. Él tendrá que suspender todas las acciones de los sentidos, incluso desde fuera, y tendrá que permanecer impávido ante las interacciones de los sentidos, que son influidos por las modalidades de la naturaleza material. Después de renunciar a todos los deberes materiales, tendrá que establecerse de un modo inamovible por encima de todas las fuentes de impedimento que hay en la senda. Claro, ¿no? Es clarito. Vamos a ver el significado y al final vamos a mencionar algo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati en relación con ese estereotipo de espiritualidad, esa caricatura de espiritualidad, cómo eso está relacionado con Bhaktisiddhanta Sarasvati. Por el momento vamos al significado. Mediante el proceso yógico, Dhritarashtra había alcanzado la etapa de la negación de toda clase de reacciones materiales. Los efectos de las modalidades materiales de la naturaleza llevan a la víctima a tener incansables deseos de disfrutar de la materia, pero mediante el proceso yógico uno puede escaparse de ese falso disfrute. No sé si a ustedes les parezca igual. A mí, no, la verdad no pienso que Prabhupada lo haya usado como un recurso cómico. A mí me da, por la situación actual, por el contexto sociopolítico en el cual vivimos, el hecho de que Prabhupada se refiere aquí a la pobre alma como víctima, al menos a mí me es prácticamente imposible no pensar en la cantidad tan grande de víctimas que hay hoy por hoy. Todo el mundo es una víctima, bueno, en general, todo el mundo es una víctima y exige que se me respete, y exige que se me incluya, y exige que se me ame. Y si no, pues termino siendo una víctima y voy a proceder y voy a exigirle al Estado que me ayude a castigar a todos aquellos que no están de acuerdo conmigo. Y si el Estado tampoco me ayuda, entonces voy a destruir toda la propiedad del Estado. Vamos a quemar las instalaciones gubernamentales. Todo un desorden, partiendo de una sensación, una impresión de que soy víctima, de que somos víctimas. Y un tema que tampoco vamos a meternos ahí hoy porque nos compete otro tema diferente. Pero, repito, al menos para mí, me parece interesante, curioso y llamativo que Prabhupada dice, los efectos de las modalidades materiales llevan a la víctima, o sea, llevan a la persona, a tener incansables deseos de disfrutar de la materia. Y en ese sentido, como ayer lo dijimos, en ese sentido sí somos víctimas, como Prabhupada lo está diciendo aquí. Mientras que bajo la falsa concepción de la vida, bajo la, como lo dijimos ayer, la percepción distorsionada que tengo de mí mismo y la percepción distorsionada que tengo de los demás, espero que los demás se comporten de cierta manera que nunca lo van a hacer porque mi percepción es distorsionada. Y incluso a veces cuando se comportan de acuerdo como yo espero, termina siendo problema porque esa percepción es distorsionada. Y debido a esa percepción distorsionada, a esa concepción desvirtuada de sí mismo, que es lo mismo que hablar del ego falso, estamos hablando de lo mismo. El ego falso es esa percepción falsa y distorsionada de mí mismo. Entonces yo me pienso que soy víctima de tantas cosas. Ayer lo dijimos. Me pienso que por eso la sociedad está como está, por los grandes capitalistas que viven en el planeta. Por eso la sociedad está como está, porque miren a los políticos, miren e indudablemente que hay personas
pareciera que su trabajo es realmente causar daño y problemas en la sociedad. Sí, definitivamente lo hay, ¿no? Y hay una cantidad de maldad, definitivamente. Sin embargo, la sociedad está como está, ya que se habla mucho de eso. Por eso estamos como estamos. Por eso no avanzamos. En realidad estamos como estamos debido a que somos víctimas de lo que Prabhupada acaba de decir aquí. Somos víctimas de una cantidad incontable, insondable de anhelos y deseos de satisfacer un egoísmo cruel a veces, deseos crueles. Somos víctimas, estamos recibiendo todos, en todas las circunstancias, las consecuencias de lo que merecemos por actos pasados. Y somos víctimas de ese anhelo descontrolado por, en pocas palabras, y en palabras de Prabhupada, somos víctimas del deseo de enseñorearnos de la naturaleza, la frase que Prabhupada usa. Y esa frase la podemos también traducir culturalmente como estamos tratando de explotar a otros, explotarme a mí mismo, explotar a lo demás y a los demás. Y por eso estamos como estamos. Y después viene ¿cómo se llama? El desorden político, después viene el desorden social, después viene el machismo, después viene el feminismo, después vienen ese tipo de cosas que crean desorden también. Pero todos ellos son diferentes desórdenes que parten de un desorden primario, que es el desorden de cómo el alma ve la vida, cómo a la persona, qué concepción tiene de la vida, de sí mismo y de los demás. Por esa razón, Prabhupada, su principal objetivo es educar espiritualmente a las personas, que es más homeopático que alopático. No, posiblemente un libro de Prabhupada y posiblemente un estudio sistemático de la Gita de Prabhupada no va a hacer con que ya de aquí a una semana vaya bien la ecología. En realidad, Prabhupada no busca eso. Sin embargo, es homeopático. Sí va a hacer que esa persona, ese grupo de personas que están estudiando esa Gita sistemáticamente, científicamente, siguiendo el método adecuado, se va a conseguir que esas personas tengan un trato puro con la naturaleza, ¿no? Debido al trato impuro con la naturaleza, entonces la explotamos. Pero si alguien logra corregir eso desde su interior, ya está. No solamente salvamos la ecología, sino que también salvamos todos los tipos de machismo y feminismo y violencia que hay en medio de ambos. O el machismo con el embrismo, a veces algunos politólogos lo llaman así, siendo lo opuesto de uno del otro. Una sociedad muy masculinizada y violenta de parte de lo masculinizado genera lo opuesto, como algunos filósofos también proponían. Un sistema político, un extremo político genera su opuesto. Y es así que cuando hay tiranía, eso seguramente va a generar anarquía, ¿no? Entonces, similarmente, si hay un exceso de machismo, lo más seguro es que se va a generar un embrismo, ¿no? Y bueno, es también otro tema, otro tema también interesante, como en nombre que estamos cansados ya de recibir tanta violencia de los hombres, entonces ahora la solución ¿cuál es? Pues acabar con todos los hombres, tanto físicamente como conceptualmente. Y es otro tema también. Y al final ya no es una búsqueda por la justicia y una búsqueda por exaltar y proteger a la mujer, sino es más bien una búsqueda por destruir a cualquier cosa que se parezca a un hombre, cualquier cosa que sea un hombre, entonces vamos a destruirla, ¿no? Y una cosa un tanto desordenada, los asuntos sociales, cuando no hay suficiente conocimiento trascendental, de vuelta, simplemente como esos hoy ya casi prácticamente no existen, los relojes de péndulo, pero simplemente es un péndulo que está yendo y viniendo, y víctimas y victimarios y explotados, explotadores, engañados y engañadores. Y ya sea que uno se encuentre en el lado de los engañados o los engañadores, en cualquiera de los dos polos, la solución es conocimiento trascendental, que implica no solamente información trascendental, no solamente implica memorizar cosas espirituales, sino el conocimiento trascendental implica también
el yo aprender a practicar aquello que me están enseñando, ¿no? Y es así como para todos está abierta la posibilidad de poderlo expresar y experimentar en su propia vida y darse cuenta de que sí, de que el conocimiento trascendental realmente tiene solución a cualquier problema que uno esté, esté tratando de enfrentar. Eh, seguimos, seguimos de las víctimas. A ver. Cada uno de los sentidos siempre está ocupado en buscar su comida y por ello el alma condicionada es atacada por todas partes y no tiene ninguna oportunidad de volverse estable en ninguna ocupación. Narada le aconsejó a Maharaj Yudhishthira que no perturbara a su tío con el intento de traerlo de vuelta al hogar. Qué interesante está esto. Claro, porque Yudhishthira pudo haber pensado que lo mejor es traerlo de vuelta aquí a que esté cómodo, tranquilo otra vez, con su cafecito caliente en la mañana porque hace mucho frío y sus sábanas bien agradables para la noche, que duerma bien. Pero lo cierto es que todos esos estímulos y placeres inmediatos que tienen que ver con los estímulos sensoriales en el progreso espiritual son un impedimento. Claro, y también es otro tema, pero en el caso de Yudhishthira con Dhritarashtra, Narada Muni le aconseja que no vaya y lo traiga de vuelta, porque hacer eso sería violento. En este momento en el que Dhritarashtra se encuentra, traerlo de vuelta a la casa sería un acto de violencia. Y es aquí donde la moralidad se queda corta junto a la espiritualidad, en comparación con la espiritualidad. Un acto bueno se queda lejos de ser un acto espiritual. Claro que cuando la persona tiene conocimiento espiritual, puede acoplar todos los actos a su progreso espiritual. Los actos buenos y los actos a veces no tan buenos, ¿no? Pero sin conocimiento espiritual, incluso un acto bueno, moral, puede ser violento, como en el caso de Yudhishthira pudo haber ido a traer a su tío para que esté cómodo en el palacio de vuelta, pero eso le iba a impedir su progreso espiritual. Por lo tanto, iba a ser violento. Seguimos. Él, aquí está. Él se encontraba ahora por encima de la atracción de cualquier cosa material, Dhritarashtra. Las modalidades materiales de la naturaleza, entre paréntesis los gunas, tienen sus diversas clases de actividades, pero más allá de las modalidades materiales de la naturaleza, hay una modalidad espiritual, la cual es absoluta. Nirguna. Nirguna significa sin reacción. La modalidad espiritual y su efecto son idénticos, por lo tanto, a la cualidad espiritual se la distingue de su réplica material mediante la palabra nirguna. Después de la total suspensión de las modalidades materiales de la naturaleza, a uno se le admite en la atmósfera espiritual y la acción dictada por las modalidades espirituales se denomina servicio devocional o bhakti. Bhakti es entonces el nirguna que se alcanza por medio del contacto directo con el absoluto. Como dije inicialmente, este verso junto con su significado merece la pena dedicarle más tiempo para quienes les gusta y tratar de ir viendo conceptos, palabras. Prabhupada está hablando aquí de nirguna, de acciones sin reacciones, las tres modalidades. Luego termina diciendo que el bhakti es lo mismo que la modalidad espiritual. Por ejemplo, podríamos detenernos un buen momento a hablar de qué es esto que Prabhupada está diciendo aquí, eso de que la modalidad espiritual y su efecto son idénticos. Hay tantas cosas que podríamos detenernos a estudiar de este significado diverso. De momento, no vamos a decir mucho más que eso. Eh, el bhakti y las cosas espirituales están más allá de incluso la moralidad. Eso no quiere decir que la moralidad tenemos que tirarla a la basura. En realidad, en el proceso del bhakti, se espera que los devotos y devotas, a lo largo de mientras van transitando su estadía aquí
en este lugar y vamos transitando por este lugar, el mundo material, se espera que la moralidad no esté ausente en nuestras vidas, ¿no? De hecho, en el Néctar de la Devoción, escrito por Prabhupada, Prabhupada en el capítulo 6 describe, o el capítulo 5, no, el capítulo 6, Prabhupada describe los 64 puntos para cómo ejecutar servicio devocional. Creo que voy a ir allá porque vale la pena. Déjenme ver. Esto veáis está aquí. Néctar de la Devoción, capítulo 6. Vean cómo se titula el capítulo 6. ¿Cómo desempeñar servicio devocional? Un tema interesante y completamente práctico. Ya no es filosófico este capítulo, sino más bien totalmente práctico. Entramos y Prabhupada menciona aquí que primero él da los principios básicos, que son 10. Encontramos estos 10. Y luego Prabhupada dice, estos 10 puntos anteriores constituyen las necesidades preliminares para comenzar el servicio devocional. Vean qué interesante. Si un devoto neófito observa al comienzo los 10 principios anteriores, es seguro que avanzará rápidamente en el cultivo de conciencia de Krishna. No los vamos a leer hoy, queda para ustedes, los interesados en acceder al libro y leerlos. ¿Cuáles son esos 10 principios que Prabhupada garantiza para el neófito avanzar rápidamente si uno los observa? Y él a continuación da otra lista de 10 principios, una segunda lista. El siguiente grupo de instrucciones se da a continuación, que también todo este capítulo, Néctar de la Devoción, es un libro vital para alguien quien está tratando de realmente conseguir felicidad espiritual, alguien que realmente esté interesado en seguir al pie de la letra cómo funciona el Bhakti. Néctar de la Devoción es imperdible. Vean estos puntos que Prabhupada menciona en la siguiente lista. Número 1. Número 2. No se debe instruir a personas que no estén deseosas de aceptar el servicio devocional. Eso es interesante también. En realidad todo esto es interesante. Y aquí está lo que estoy buscando. Número 5. De esta lista de cómo ejecutar servicio devocional, Prabhupada dice, no se deben descuidar los asuntos ordinarios. No se deben descuidar los asuntos ordinarios. Esto lo menciono por el tema de la moralidad, que uno infantilmente, uno pudiera intentar abrazar el bhakti y volverse irresponsable con los asuntos ordinarios, como Prabhupada aquí lo dice. De alguna manera eso es natural y es frecuente, que uno intente, ¿cómo se llama esto? Entrar a una trascendencia prematura, ¿no? Que uno quiera trascender prematuramente ya todo, ¿no? Y cuando hay ese intento, generalmente es infantil, inmaduro, en el intento sincero puede ser, la sinceridad es vital, pero al mismo tiempo se requiere inteligencia. Puede ser sincero el intento, pero ese intento, si yo abrazo la espiritualidad tratando de trascender prematuramente, es posible que me vuelva negligente con asuntos ordinarios, con asuntos cotidianos, con la moralidad que me exige la vida diaria, ¿no? Y vean el siguiente punto, es el 5, y veamos el 8. El 8, sí. No se debe molestar innecesariamente a ningún ser viviente. Esto también es interesante porque podemos categorizarlo aquí también en la lista de puntos dentro de la moralidad. Así que la moralidad está de camino, no es espiritual todavía, pero para un devoto, para un Vaishnava o una Vaishnavi, su vida se conduce sobre la moralidad. A ver, camina sobre la moralidad espiritualizándola y usando ese esquema, usando el lenguaje de la Gita, es utilizar la modalidad de la bondad para ofrecérsela a Krishna. Y eso. Así que la moralidad es necesaria. Si alguien
de momento no conoce cómo funcionan los asuntos espirituales y camina solamente sobre la moralidad, posiblemente esa persona va a llegar a encontrarse con Krishna, posiblemente no. Esto va a depender, de acuerdo con el capítulo 7 de la Gita. ¿De qué va a depender de que una persona, hay dos personas, una es moral y la otra también? ¿De qué va a depender de que una, por tanta moralidad, termine encontrándose con la vida devocional y que la otra se quede solamente en la moralidad? Depende de algo llamado Sukriti. Esto lo explica Krishna y Prabhupada en el capítulo 7 de la Gita, que hay personas que tienen Sukriti y hay otras que no. Hay personas que son almas nobles, dice Prabhupada, buenas almas. Y por ser almas nobles, por tener actos piadosos, van gradualmente despertando como una cierta atracción a las cosas espirituales. Y hay personas que no tienen Sukriti, pero transitan momentáneamente por las cosas morales y eventualmente las dejan. Mientras que los que tienen Sukriti, que son actos piadosos de vidas previas, al llegar a la moralidad están más cerca de encontrarse con Dios. O incluso a veces, también estas personas que tienen Sukriti, estando en medio de una calamidad, recurren a Dios y saben que hay una fuerza superior. Mientras que los que no tienen Sukriti, en medio de un problema, de una calamidad, no recurren a Dios, porque no tienen el mismo Sukriti, la misma cantidad de piedad en el corazón. Muy bien. Dicho esto, el Bhakti está mucho más allá de las cosas ordinarias y hoy es el día de Bhaktisiddhanta Sarasvati, el maestro espiritual de Prabhupada. No vamos a decir mucho de él. Tampoco yo soy un conocedor erudito de la vida de él. Me gustaría conocer más. Lo que sí puedo rescatar y señalar es que en el primer encuentro que Bhaktisiddhanta tuvo con Prabhupada, la primera vez que ellos dos se vieron, Bhaktisiddhanta le pidió a Prabhupada, le sugirió que vaya al occidente y predique este mensaje del Señor Chaitanya en todos lados. ¿Cuál es el mensaje del Señor Chaitanya? Que toda persona en cualquier lado donde se encuentre, en cualquier lugar donde se encuentre, puede solucionar todos sus problemas sirviendo a Krishna. Como ya lo dijimos, la moralidad está de camino, no es suficiente para realmente darle felicidad al alma. Y Prabhupada le dice a Bhaktisiddhanta, ¿cómo va a ser posible este mensaje? Nadie lo va a escuchar fuera de la India si nosotros ahora mismo estamos siendo maltratados por los ingleses, dijo Prabhupada. Ni siquiera somos un país libre. Y era la realidad social en ese momento. Prabhupada, él mismo se declaraba apoyaba la causa de Gandhi. Él lo relataba esto. Como protesta, por ejemplo, Prabhupada era un activista. Como protesta, él terminó su universidad y no se presentó a la ceremonia de diploma. Como protesta, él vestía de blanco, que era un símbolo de apoyo a Gandhi. Ciertos elementos políticos estaban presentes en la vida de Prabhupada, porque como muchos jóvenes, es más común en la sociedad joven, el ver las injusticias políticas y tratar de, con ese espíritu idealista, tratar de hacer algo para el bienestar de la sociedad, ¿no? Y Prabhupada le dice a Bhaktisiddhanta que ¿quién va a escuchar a la India? Si ni siquiera somos libres, ni siquiera somos un país independiente, ¿no? Y Bhaktisiddhanta le dijo según Prabhupada, con tanta madurez espiritual y completamente convencido Bhaktisiddhanta Saraswati, esas palabras que él dijo atravesaron el intelecto de Prabhupada, atravesaron la moralidad de Prabhupada, llegaron al corazón y llegaron al alma de Prabhupada. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Bhaktisiddhanta Saraswati dijo, los asuntos políticos van y vienen. Nada garantiza que un buen político va a ser eterno. Después de que él se muera, van a venir otros que van a hacer desorden. Porque la naturaleza del mundo material, el va y ven, el devenir, es siempre inestable. Por lo tanto, necesitamos un arreglo, necesitamos un sistema que dé felicidad estable. Y la única forma es felicidad espiritual. O sea, servir a Krishna. Cuando las personas realmente conecten su corazón y su servicio a Krishna, ningún problema político va a ser suficientemente grande como para quitar su felicidad espiritual. Ningún problema económico, ningún problema social, ninguna crisis sanitaria como la que hoy vivimos,
ninguna crisis ambiental es suficientemente grande como para eh, eliminar o eclipsar la felicidad espiritual. Así que vaya por a todos lados, que la gente necesita este mensaje. Cómo realmente tener una vida espiritual científica y real. No solamente engañadores que van por todos lados haciendo magia y haciendo malabarismo de palabras, como le dijimos al inicio de la apertura de la sesión. Cómo hay esa caricatura y esa, ¿cómo era la palabra que usé? Ese estereotipo de espiritualidad, de una persona hablando de cosas espirituales, hablando en términos tan enredados, tan confusos. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati, algunos de ustedes sabrán, él como maestro de Prabhupada, él era conocido como Simha Guru porque entre varias razones, por varias razones, y entre ellas es que él era completamente directo y frontal, y así como en algunos lugares dicen cara dura y directo, y a desenmascarar a aquella gente sin vergüenza. Prabhupada recoge y hereda de su propio maestro espiritual aquellas veces cuando ustedes ven que Prabhupada habla así con términos de sinvergüenzas, hablando de los políticos y de los líderes, habla en términos así bien fuertes, ¿no? Una sociedad de perros, cerdos, camellos y asnos y burros. Prabhupada usa esos términos a veces. Y él recoge ese espíritu de su propio maestro espiritual. Porque Bhaktisiddhanta, él no toleraba cuando encontraba, ya sea en sus discípulos, un vestigio de estas filosofías ahí guardadas en el cerebro de sus discípulos, o cuando encontraba a alguien que realmente profesaba estas filosofías de espiritualidad barata. Bhaktisiddhanta Sarasvati enfrentaba, y se dice, sabemos hoy por hoy de su biografía, que había gente que le tenía miedo y se cambiaba de calle, y si sabían que él iba a estar en un evento, simplemente no iban, porque él los enfrentaba a todos aquellos engañadores que, sí, que prostituían y volvían barata la espiritualidad, cuando la espiritualidad es algo científico y serio, ¿no? Y él se encargó de heredar esa ciencia espiritual seria y científica, y que no es una broma, no es un juego, ni es una sugestión barata de gente que no tiene cerebro, gente que no es gente incapaz. Es una cosa seria. Y él mismo, Bhaktisiddhanta Sarasvati, es un ejemplo para quienes quisieran tomarse el tiempo de estudiar y ver su vida, él mismo es un ejemplo de cómo el Bhakti es para personas serias. Podemos decir, Bhaktisiddhanta Sarasvati era un cerebro completo. El hombre, cuando estaba vamos a ver, tenía cuántos, 12, 13 años, él escribía sus disertaciones, sus comentarios de la Gita, y cuando él estaba en la escuela, empezando ya su adolescencia, él mismo se atrevía a corregir a sus profesores, no con soberbia, sino que cuando una persona está realmente segura de que lo que está diciendo es verdad, no tiene miedo. No con soberbia, sino realmente eso está mal, señalando a sus profesores. De tal manera que llegó un momento en el que tampoco lo querían en su escuela, mientras estudiaba, siendo un joven, siendo un niño. Y se dedicó a la astronomía, él mismo como un astrónomo, y sus presentaciones académicas de Krishna eran una cosa profunda, con suficiente conocimiento académico acerca del asunto. Y su lenguaje mismo, Prabhupada mismo diciendo de él, de su propio maestro espiritual, que su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta, utilizaba un inglés tan refinado que a veces ni siquiera sus propios discípulos le podían seguir el paso, porque él era una palabra que podemos recoger, y una cualidad que podemos recoger de la vida de él, que Prabhupada también la hereda, es la excelencia. Bhaktisiddhanta Sarasvati, su excelencia en presentar la conciencia de Krishna, la excelencia en principalmente eso, ¿no? En presentar y distribuir la conciencia de Krishna. Su corazón estaba completamente desesperado, podemos decir, y ansioso por hacer llegar el mensaje del Señor Chaitanya a todo el mundo. Y él sabiendo que en realidad es eso lo que va a reparar todo este desorden social.